gente que anda diciendo que lo único que existe es el presente, que el pasado pasó y el futuro está por venir, y por lo tanto no existe, existe solo el presente. Los peronistas creemos que solamente tenemos futuro si sabemos reconocer nuestro pasado, porque en el pasado nuestro, como peronistas, hay un orgullo, y como argentinos, hay un orgullo y hay una esencia que nos permiten identificarnos y reconocernos más allá de las coyunturas. Y en ese sentido, el propósito de este libro que escribí en su momento era no perder la memoria sobre cómo en la Argentina se introdujo y se usa las tecnologías informáticas, que es mi profesión, pero en general todas las tecnologías. Cada generación, en lo que mencionaste vos, tiene una característica que es que naturaliza los elementos tecnológicos con los cuales nace. Entonces, nosotros los viejos, los que tenemos más de 70, yo tengo 74, en realidad nacimos creyendo, admitiendo que el teléfono era un elemento natural de la vida del individuo, estaba ahí. Nadie puede pensar que cómo podía haber un mundo sin teléfonos. Así pasó la televisión, nos maravillamos con la televisión, cosa que las generaciones posteriores no pasaron, y así siguiendo. En esa naturalización, además de una apropiación, digamos, menos prejuiciosa del elemento, es decir, imagínense, yo tenía una tía vieja que le pusieron teléfono, y ella agarró el teléfono así y lo miraba porque no sabía de qué lado se hablaba y de qué lado se transmitía y para qué era. Y yo un poco, era un pibe, me reía de esas cosas porque claro, ¿cómo no iba a saber cómo usar un teléfono? Pero en esa naturalización se corre el riesgo de la aceptación pasiva de la tecnología que viene. Y la tecnología no es un producto natural. Hay una tendencia en algunos en creer que las tecnologías se van desarrollando 2G, 3G, 4G, 18G, como si fueran generadas por generación espontánea. Y no es así. La generación de la tecnología es producto de decisiones que vienen desde el poder. Y si vienen desde el poder, la resolución de hacia dónde se conduce la tecnología es un problema político y no un problema tecnológico. Por lo tanto, yo quiero valorar, por esa razón, yo valoro enormemente el gesto de este partido hermano, que es el Partido Justicialista de esta querida Mar del Plata, de General Pueyrredón, que pocos días antes de las trompadas que van a suceder para llegar a armar la lista, son capaces de juntarse en este lugar, distinta gente incluso de otro partido, y gente que no lo es de ninguno, para poder discutir las cosas que son más trascendentes, que son las cosas que por no plantearlas por la coyuntura, terminan ganando los poderosos, porque los poderosos tienen en cuenta con un elemento que no contamos los que estamos de este lado, que es el tiempo. A los poderosos no les importa esperar un año, 10 años o 20 años, porque tienen la manija bien agarradita y un poco antes y un poco después se va a cumplir lo que ellos plantean. Nosotros que estamos corriendo de una situación de injusticia, nos desesperamos porque cada vez tenemos que rendir examen en las coyunturas porque si no nos borran del mapa. Entonces, seremos sabios, creo yo, si además de lo que nos vamos a pelear en los próximos días, empezamos a pensar el por qué hemos tenido algunos dolorosos resultados en los últimos tiempos y además que el problema principal, el único problema o el principal no es ganar, compañeros, sino gobernar. Porque para poder gobernar necesitamos saber y para poder saber tenemos que tener claro cuál es el mundo que nos rodea. En ese espacio la tecnología tiene un rol preponderante. Mi exposición, que está basada, siguiendo los sabios consejos tuyos, en una serie de videos que preparé, porque yo soy mejor si me tomo el tiempo de prepararlo que hablando como entre amigos. No siempre estoy encontrándome entre amigos como me encuentro acá en este momento, me sale más fluido hoy. Tiene en realidad tres partes. Hay una parte que explico este libro, que en realidad es la memoria de lo que ha sucedido en informática en la Argentina en los últimos 54 años. Yo tengo 74 y empecé a los 20 a trabajar acá y como
como acá dijiste muy bien vos, he estado en 45 lugares. En este momento, digamos, lo que me queda ahora, a pesar de mi 74, soy asesor de la presidencia de la Auditoría General de la Nación, que es el único organismo oficial comandado por un peronista, que es el compañero Oscar Lamberto, amigo y compañero de muchos de nosotros posiblemente, que cree que yo puedo decir algunas cosas de las cosas horribles que pasan en el gobierno nacional y a los cuales en algún momento, cuando llegue la oportunidad de poder hacerlo, vamos a poder revisarlo, porque gran parte de la apropiación que está haciendo el actual gobierno tiene que ver con las transformaciones chiquitas, sin ruido. Yo pongo un ejemplo menor que escuché de otro amigo. Resulta que todos nos asombramos que a las corridas el gobierno de Macri ha licitado 4 zonas en nuestro mar, de nuestra Argentina tricontinental, de las cuales 3 ganaron, 4 zonas, de las cuales 3 ganaron empresas inglesas. Sin embargo, no nos preocupamos cuando hace un año y medio atrás la Real Marina inglesa mandó obsequiosamente a varios barcos buscadores oceanográficos para ver si encontrábamos el submarino perdido, torpedeado o como quieran decir. Esto que está pasando hoy es consecuencia de lo otro, porque se han llevado, además de buscar, se llevaron la información que necesitaban para saber cuáles son los espacios en donde el petróleo fluye más rápidamente. Y esto es falta de concepto, compañeros, nosotros. Nadie de nosotros advertía, yo tampoco, advertía que en esa generosidad del Reino Unido estaba el negocio que venía exactamente un año después. Hoy está pasando otra cosa que quiero nombrarlo y después entro con esto, que es que ustedes quizás lo habrán escuchado y no sé qué importancia le dieron. El hijo del presidente de Brasil, de Bolsonaro, acaba de anunciar que ha llegado el momento de que Brasil construya armamento nuclear. ¿Lo sabían? Algunos lo sabían, no todos. No se le dio importancia. Entonces, no vaya a ser que dentro de 2 años nos empecemos a preguntar para quién construye armamento nuclear el gobierno de Bolsonaro. Es mejor que lo pensemos hoy. Y esto tiene que ver con la conceptualidad de la tecnología. Y en este sentido, en un plano general, yo quiero aclarar que cuando hablo de tecnología no hablo de tecnología informática solamente. Tecnología informática, a veces he hablado mucho, es en realidad mi oficio, mi profesión de toda la vida, pero el hecho de haber estado 54 años mirando qué pasa en la Argentina, en distintos lugares, yo trabajé con el doctor Luder en la campaña del 83, al lado de él, y yo recuerdo cuando Vittel, que era un gran peronista, tenía en ese momento el verso hinchado, quiero decirlo, ¿te acordás de eso? Porque había tenido una enfermedad que después fue terminal. Nos reunió un día y nos dijo, muchachos, esta elección, Vittel, que era un hombre de un conocimiento de la política extraordinaria, esta elección es la última elección que gana Perón. Las próximas elecciones las tenemos que ganar los peronistas. Eso me lo dijo a mí y a otro compañero. Se equivocó Vittel. Esa elección no la ganó el peronismo ni Perón, porque nosotros, en la visión que teníamos, nos faltaba entender qué es lo que estaba pasando en la sociedad, como para poder entender por qué un señor como Alfonsín se llevó, digamos, el voto que nosotros considerábamos que éramos propietarios. Bueno, vamos al libro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos, seguimos entonces. Pueden tirarme tomate, pero chiquito. El libro no es un libro de historia informática, es un libro de mis experiencias como informático. Simplemente yo voy a tener un video que lo diga, pero lo que quiero decir es esto. Una anécdota. Yo reaccioné escribiendo este libro, que es el único libro que escribí en mi vida, porque no podía resignarme a que la historia de lo que pasó en la informática estuviera en manos de los enemigos. Un sector de esos enemigos sacó una historia de la informática, no voy a hablar de los otros porque no hablo de nosotros, que somos los más importantes, y yo dije, pero la gran pepa, por no decir otra cosa, ¿cómo puede ser que describan esta historia cuando la historia que pasó es otra? Entonces, sin el ánimo, sin la capacidad tampoco de historiar
lo que quise hacer, y lo logré, lo hice, por lo menos lo escribí, son anécdotas en distintos espacios que en última instancia, por los años que transcurrieron, me dieron una virtud, la capacidad de comprender cómo se transforma la tecnología, más allá de la tecnología misma. No sé si alcanzo a explicar lo que quiero decir. La tecnología, entonces, ¿cómo? Esto otra vez así, otra vez así. Entonces, la exposición sobre el libro es simplemente unos videos de un minuto y medio cada uno, en donde yo voy contando qué pasó en el 50, en el 60, en el 70, en el 80, en el 2000. De 2000 muy negativamente. Y después hay una segunda parte, que es la discusión de cuál es la concepción que la tecnología, que hace que la tecnología se transforme en instrumento de liberación y no en una nueva forma más sofisticada de dependencia. Entonces vamos a empezar con estos videos, si les parece bien, y vamos avanzando con esta característica. Se dice que la historia la escriben los que ganan. Puede ser. Cuando yo le eché una mirada a lo que se había escrito sobre la historia de la informática en Argentina, solo encontré relatos parciales o versiones amañadas del pasado cercano con pretensiones documentales. Me preocupó entonces la posibilidad de que la carencia de testimonios dejara mancos en su tarea a los historiadores del futuro o, algo que es mucho peor, a merced de las historias oficiales escritas con la intencionalidad de los que cuentan algunas cosas y ocultan otras. Especialmente si esta desinformación alcanzaba a muchos hechos trascendentes de los primeros años de nuestra historia informática. Pensé entonces, 54 años de mi vida transcurrieron en ámbitos en los que ocurrían hechos trascendentes vinculados con la informática, de los que he sido espectador, testigo e incluso protagonista. He conservado recuerdos y tengo vivencias que las nuevas generaciones tienen derecho a conocer. Pero no estoy en condiciones de ser historiador, ni tampoco puedo juzgar mi propia historia ni la de mis contemporáneos. Solo puedo contar las historias tal como las recuerdo, sin más pretensiones que contribuir, en la medida de mis posibilidades, a que las mismas no queden sepultadas en el olvido por el paso del tiempo. Fue en los años 60 cuando las computadoras desembarcaron definitivamente en la Argentina. Y hablo de desembarco porque su llegada a nuestras playas tiene una historia previa que vale la pena tener presente. Desde hacía años, algunas empresas internacionales como IBM, NSR y otras vienen intentando, con diversos métodos y variados resultados, que la gestión de grandes volúmenes de información que manejaban entidades públicas y privadas se realizara a través de sus equipos denominados de registro unitario, un sistema cuya memoria principal residía en la tarjeta perforada que Hollerith inventara a fines del siglo XIX, inspirado en las tarjetas que ideara Jacquard para manejar los telegramas ingleses de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII. El registro unitario consistía en una batería de máquinas electromecánicas que perforaban, clasificaban y tabulaban millones de tarjetas para producir listados que, justo es reconocerlo, significaban un avance notable en seguridad y velocidad de proceso sobre los ancestrales métodos de administración de mangas de lustrina, basados en el llenado a mano de farragosas planillas y formularios, tarea para la cual el sacrificado empleado contaba solamente con la ayuda, en el mejor de los casos, de una calculadora manual. Los ámbitos donde se desarrollaban estas tareas se parecían mucho al infierno. El ruido ensordecedor que decenas de perforadoras de tarjetas producían cuando golpeaban con sus punzones la cartulina para dejar registrados los datos, competía con el de las clasificadoras, que intentaban ponerlas en determinado orden, y con las maldiciones de algún operador al que se le había caído al suelo una bandeja repleta de tarjetas que había ordenado en una tarea que le había llevado horas. Recuerdo también
la anécdota de un operador de tabuladora de una importante institución oficial, que para cerrar un listado que tenía una diferencia, digamos, de 1.000 pesos, pegó una mosca en la perforación de una tarjeta del lote para que los saldos coincidieran. Bueno, sobre este punto yo quisiera agregar un comentario. Me gustaría que si podés encender la luz un segundo. Sí, lo veo y me veo. En los años 70, una actividad de la cual yo estoy muy orgulloso, y lo voy a decir acá, que hay compañeros representantes del movimiento obrero, no sé si está todavía, si lo veo al compañero de Mata, no, se ha retirado, bueno, no importa. Voy a hablar mal de Mata. Voy a aprovechar y voy a hablar mal de Mata. No, mentira. Yo, digamos, entre las cosas de Lindor Covas, como suelo decir, ¿se acuerdan de Lindor Covas? Lindor Covas era un personaje que parecía que tenía 450 años, porque el tipo iba, mataba a los indios, después iba al otro lado y salía en La Razón. La razón. Bueno, yo soy medio como Lindor Covas, porque estuve en muchos lados, pero en esos años, en los años 70, yo inicié junto con otros compañeros el primer gremio informático de la Argentina y creemos que del mundo, que se llamaba Asociación de Trabajadores de Procesamiento de Datos, que era una estructura que intentaba reconocer una nueva clase dirigente, una nueva clase de trabajadores que hasta ese momento, no, digamos, nadie tenía conocimiento que existía. Estoy hablando de los años 70. Nosotros recorrimos muchos... la idea era encuadrar a todos los compañeros que fueran trabajadores que tenían que ver con las computadoras. Tuvimos mucho éxito, tuvimos más de 800 asociados, pero éramos más verdes que una pera recién arrancada, digamos, y no sabíamos algo que es principio y básica de la organización de los trabajadores y la organización gremial en la Argentina, que es que nos legó Perón, que es que los gremios se organizan por rama principal de actividad. Entonces, recorríamos, nos querían. Yo recuerdo una conversación que tuve con el Negro Smith, el glorioso Negro Smith de Luz y Fuerza, el primer desaparecido, digamos, oficial por hacerle frente al proceso militar, si ustedes se acuerdan. De eso, hay un compañero que dice que es ese que debe recordar mucho de eso. El Negro nos explicó con una paciencia enorme, que lo que hacíamos nosotros era un gremio horizontal, que en realidad los gremios verticales iban a ser, entonces un informático de SEGBA iba a estar en el gremio de SEGBA. Claro, en el gremio de SEGBA, en el metalúrgico, etcétera, etcétera. A pesar de eso, lo nuestro fue un avance importante que, digamos, décadas posteriores se intenta revivir hoy con Unión Informática y con otros, pero tuvo una consecuencia interesante. Yo trabajaba en Gurmendi, era jefe de programación en Gurmendi, una metalúrgica que también fue barrida en los años 70, pero una metalúrgica muy importante, y era el jefe de programación. Digamos, me costó ese puesto, que era un puesto donde ganaba bien por hacer el gremio, pero quedé vinculado con los dirigentes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces, año 75, Convención Colectiva de Trabajo, nosotros habíamos hecho un escalafón de los informáticos, para utilizarlo en todos lados, habíamos ido a la bancaria, todos lados nos querían mucho, nos daban un beso, nos ponían una estampilla y nos daban a patar en el culo, bien, ¿no? Bien dada, pero con todo cariño, pero nos la daban. Y a partir de esos compañeros nos sentamos en la convención colectiva, que fue la última que hubo, en el año 75, y la Unión Obrera Metalúrgica es el primer gremio que tiene un escalafón informático en la Argentina. Ese fue el pequeño fruto de un esfuerzo muy grande que tuvimos, y además inauguró una discusión que no está saldada, que es la capacidad que tengan las estructuras gremiales de poder entender las transformaciones que la tecnología hace a las modalidades de producción. No vaya a ser, yo esto lo suelo hablar, tuve la suerte, Lindor Covas, yo estuve trabajando 2 años en la CGT, digamos, invitado por Juan Carlos Smith, cuando él era secretario general, y yo planteaba estos temas con los compañeros dirigentes, y yo les decía lo que les digo a ustedes ahora: no vaya a ser
que no entendamos que los 400.000, creo que son 400.000, cuentapropistas, como es que se llaman, monotributistas, constituyen una nueva clase social, porque una nueva sector de trabajadores que no tienen encuadramiento porque la organización gremial no se da cuenta o no admite que se han transformado las estructuras funcionales. Por eso, cuando se habla de reforma laboral, yo creo que al peronismo le está faltando su reforma laboral, que es la reforma que permite entender y comprender al conjunto de los trabajadores que hoy se van corriendo cada vez más de las estructuras que en los años 50 y antes también permitieron una representación que en este momento está hackeada por una realidad que se transforma esencialmente por los cambios tecnológicos. Yo preguntaba por los compañeros de ESMATA, porque ESMATA está con un compañero de ESMATA del gremio allá, del gremio central, que no voy a decir quién es, pero que no es Piñanelli, pero es un compañero cercano, nos comentaban que están fregados, porque los gremios, porque las terminales de automotrices cada vez utilizan menos gente porque tienen mayor robotización. Claro. Y ellos no tienen forma de... O sea, ¿se acuerdan del Citrac y Citran? El Cordobazo hace muy poco, por un año. Eso no existe más, compañeros. Porque Citrac y Citran se basaba en una forma estructural en donde el eje del desarrollo y la producción era el hombre. Y hoy existe una movilización hacia otros ámbitos que nos saca de juego como trabajadores y nos saca de juego como actores de un sistema productivo general. Contra eso el peronismo tiene que responder, porque el peronismo es generar trabajo. El peronismo es que el conjunto de la Argentina tenga trabajo, todos los argentinos tengan trabajo. Nosotros, los peronistas viejos, los ortodoxos, como dice el compañero, en realidad nos negamos a pensar que nosotros tenemos un país donde el 50% no puede encontrar trabajo porque ha desaparecido el trabajo. Un país que está todo por hacerse. Un país que tiene 10 millones casi de kilómetros cuadrados de extensión, que tiene 3 continentes, porque no nos olvidemos, ni la Antártida, o Malvinas, ni el continente dentro de Sudamérica, y el tercer continente que es el mar. Nosotros tenemos una extensión marítima de riqueza más grande, tan grande o más grande que lo que tiene la Pampa Húmeda y los oligarcas de la Pampa Húmeda. Ese es nuestro lugar que tenemos que ocupar y para eso tenemos trabajo de sobra para el conjunto de los argentinos. Por lo tanto, la primer, lo van a ver en un video que lo pongo a continuación, la primer condición de la tecnología es generar trabajo para todos los argentinos. Esa es la posición del peronismo. Porque las otras posiciones son posiciones de resignación ante hechos impuestos por otros. Me fui a la miércoles, pero bueno, quería decir eso. El número de centros de cómputos instalados en el país aumentaba constantemente. Lo que en la década anterior era el desembarco impulsado por las empresas proveedoras, se iba transformando en una cotidianeidad que sumaba cada vez más a más y más empresas, instituciones públicas y privadas, dependencias oficiales y universidades. El término computadora iba reemplazando rápidamente al de cerebro electrónico, ese término que la ciencia ficción había ayudado a instalar en el lenguaje popular. Desde Francia nos llegaba la idea de la informática como concepto superador de la denominación computación con la que los norteamericanos reducían a la naciente sociedad de información. En el mundo, la globalización financiera que posibilitaron los petrodólares de la crisis del petróleo abortó las esperanzas de un desarrollo industrial de los países dependientes. Nuestro país, debilitado sistemáticamente por los enemigos de adentro y de afuera a partir de la muerte del general Perón, se sumió, a mediados de esa década, en el más terrible proceso de destrucción
que haya vivido la sociedad argentina, ideado por la inteligencia internacional y conducido por el virrey José Alfredo Martínez de Hoz. Junto con las víctimas del horror, quedó sepultada la segunda oportunidad para que nuestro país pudiera ser protagonista de la estratégica industria de la información. Bueno, esto es lo que ha pasado en esos años, ya muchos lo hemos vivido. Quiero mencionar que lo puse a José Alfredo Martínez de Hoz porque la verdad que estoy un poco cansado de que la gente diga que el golpe fue un golpe solamente militar. Detrás de los militares estaban los apellidos que hoy gobiernan con el gobierno de Macri, y entre ellos... Precisaron de esos 30.000 desaparecidos para que Martínez de Hoz me pusiera ese terrible programa. Esa es mi visión. No te entiendo lo que decís. Le estoy diciendo que necesitaron desaparecer 30.000 compañeros. Por supuesto. Para imponer el terrible programa de Martínez de Hoz. Es así. De otra manera, es así. Hubiera sido terrible. Porque pasar en los pueblos de una caja de crédito, yo en un pueblo chico. Mi padre fue creador y fundador de caja de crédito. Después la hizo Banco Cooperativo con la gente del pueblo. Vino Martínez de Hoz y obligó a encajes bancarios altísimos. Y para obligar a todo eso, ¿qué necesitaba? Que desapareciera gente, incluida de mi pueblo. Pibitos que militaban en la JP, que en su vida deben haber tenido un chasquibún. Es así. Entonces, es lo que dijo usted, y lo felicito porque lo diga. Gracias, no, ya sabés. Lo felicito, porque se suele hablar solamente de los militares que fueron el mascarón de prueba. De los chiquitos que hoy nos gobiernan, que son los hijos de la pata civil de la dictadura. La compañera hablaba de la herramienta del martillo, y los militares fueron herramientas de un proyecto global, producto de una crisis que en el mundo hizo que el proyecto peronista era imposible de ser sostenido dentro de los poderes que la trilateral, que a ustedes la habrán sentido nombrar, ¿no es cierto?, que el acuerdo del consenso de Washington planteó un modelo de mundo que, gracias a Dios, ha terminado, que se inició, que tuvo su fuerza desde la caída del muro de Berlín, y que ha terminado entrando el mundo en una nueva etapa en donde nosotros tenemos que saber cómo ubicar. Así que gracias por eso. Gracias a usted por mencionarlo. Pasamos al 80. ¿Seguimos? Sí. La década de los 80 alumbró el nacimiento de las computadoras personales de IBM. Si bien existían antecedentes de desarrollos realizados por otras empresas, la aparición de la PC, fabricada por la entonces más importante empresa de computación del mundo, abrió paso a la difusión masiva de esta actividad y sepultó definitivamente el uso de la computadora como herramienta exclusiva de las organizaciones que estuvieran en condiciones económicas de solventarla. La administración del país estuvo en esos años a cargo de Carlos Menem y Domingo Cavallo, responsables de un gobierno signado por la destrucción del empleo y la industria nacional. Se alejaba, aparentemente en forma definitiva, el objetivo de desarrollar una industria informática local. En ese contexto, las computadoras personales que seguían bajando de precio y que además podían conseguirse en Miami a $1 el dólar, ganaron definitivamente su espacio en las oficinas, en los colegios, en los hogares y en las oficinas públicas. Pero el acontecimiento más significativo de la década estuvo constituido por un hecho tecnológico que provocó uno de los cambios más trascendentes de la historia cultural y social del hombre. Internet, la red de redes. El Aleph, que Jorge Luis Borges anticipó en la década de los 40 como el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, visto desde todos los ángulos. A partir de Internet, la computadora ya no era solamente la herramienta de cálculo y de procesamiento veloz y exacto de la información. Se convirtió en la puerta de entrada a un mundo virtual sin fronteras de espacio ni de tiempo,
en el que millones de otras puertas se abrían simultáneamente, creando una comunidad que creció más allá de censuras y controles e inició una etapa de la historia del hombre cuyo destino final todavía está por escribirse. Esto es lo que pasó antes del arroba, es decir, antes de que llegara Internet y hasta el momento que llegó. Yo tengo un video que quiero transmitírselo, que es un video, yo diría pesimista, una descripción pesimista de lo que veo yo, Jorge Saccanini, de lo que veo hoy como parte de la realidad del resultado de esa maravilla que era Internet y que nos prometía, de la misma manera que en su momento nos prometieron otros avances tecnológicos, un mundo más justo, un mundo más feliz y quizás resolver de alguna manera el principio, digamos, permanente de injusticia social con que viven muchos de los pueblos del mundo, entre ellos el pueblo argentino. Entonces, voy a mostrar este pequeño video. La hipertecnificación ha llegado para quedarse. En los medios de transporte públicos son mayoría los pasajeros conectados a cualquier cosa o lugar y desconectados del entorno. Los individuos son atraídos cada vez con más fuerza y naturalidad a una forma de vida que los aleja del prójimo y los estandardiza en la soledad y en la incomunicación que caracteriza la fantasía del mundo virtual. Campea la convicción de que todo el conocimiento se encuentra en Internet. Mentira absoluta. Los robots que hurgan la red extraen información con poder global, de acuerdo a protocolos escritos por pocos que fijan prioridades y vigencias que mucho hacen recordar al famoso Ministerio de la Verdad que denunciara George Orwell en 1984. Google, el deslocalizado gigante del mundo global, crece sin límites. Miles de millones de personas lo consultan diariamente, cortan y pegan ideas de otros que se reproducen ad infinitum, se someten a los arbitrios de los criterios de sus robots que califican de acuerdo a los criterios de la empresa tecnológica prototípica del poder globalizado. La memoria, depositada en sus archivos, se vuelve efímera y volátil. La verdad desaparece cuando es inconveniente o es considerada vieja. Desde el poder que otorga la sistematización de la información, la historia del hombre se olvida, se recrea y reformula cada día. Este video plantea una mirada pesimista sobre el uso de la tecnología, que de alguna manera pareciese contradecir con las ideas de la utilización plena de la tecnología, y no es así. Lo que intenta plantear este video es la necesidad de imaginar que el desarrollo tecnológico tiene que ser parte de una concepción política que lamentablemente está ausente. En general, aquellos dirigentes políticos que hoy, digamos, toman decisiones que afectan la vida de todos, no han desarrollado el concepto de la importancia que tiene esto. Por eso lo sorprende. Por eso nos ha sorprendido a muchos, a mí quizás un poco menos que a otros, la derrota del año 2015. Porque quizás estas cosas que vos planteaste muy bien implicaba un desconocimiento del conjunto y especialmente de los dirigentes de cómo funcionaba el enemigo. Nosotros estamos ante un nuevo peligro, esto es lo que va a ser el cierre, que es el peligro de una nueva andanada por parte del gobierno macrista. Esto lo vamos a dejar al final, pero hay algo que yo quisiera dejar como mensaje esperanzador, que es el mensaje de la apropiación de la decisión hacia dónde va la tecnología que tenemos que usar los argentinos para ser un pueblo feliz y una patria grande. Yo tengo un videito que trata de explicar lo mejor, muy chiquito, y con esto termino, trata de explicar lo mejor posible ese concepto y esa acción que nosotros los definimos con dos palabras simples: tecnología conveniente. Ni adecuada ni de punta, conveniente. Adecuada no,
Porque adecuarse es someterse, yo me adecuo a lo que me dan. De punta tampoco, porque la punta nos puede llevar a estar mejor o al precipicio que mostraba el dibujito que estaba recién. Somos nosotros los que tenemos que discernir qué tecnología utilizamos y qué tecnología vamos a elegir e intervenir directamente al desarrollo y a la elección en el momento en que esas tecnologías se van produciendo. Hoy en el mundo se están desarrollando las tecnologías, los poderes, las tecnologías que van a fijar la estructura del mundo y de su estructura productiva y de la vida de la gente dentro de 20 años. Ahí tenemos que pegar, porque si no vamos a intervenir, ni siquiera vamos a tener el concepto, y estoy hablando de los niveles dirigenciales, de que lo que está pasando en los desarrollos tecnológicos hoy van a influir cuando ya es tarde en nuestra vida cotidiana y en nuestro país, estamos perdiendo nuevamente el tren de transformarnos en actores y protagonistas de un destino que si no lo diseñan otros y otros poderes. Así que con este video termino mi exposición y me quedo a disposición de ustedes para lo que gusten. Un aplauso, compañero, muy bien. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social. La tecnología del capitalismo es una de las principales causas del agotamiento del sistema imperante. Es necesario retomar nuestro propio concepto de desarrollo tecnológico y terminar con la aceptación pasiva de los desarrollos tecnológicos que consolidan al globalismo dependiente. Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. El tecnólogo argentino Edgardo Gali ha definido a la tecnología conveniente como una tecnología de cualquier grado de complejidad y escala, producida en el país o adquirida en el exterior, protegiendo en este último caso los intereses nacionales, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de la sociedad y respetar a la naturaleza. Recuperar el derecho de poder elegir. El concepto de tecnología conveniente no implica rechazar toda tecnología que no provenga de nuestra propia creación. Significa recuperar la capacidad de elegir soberanamente aquellos aportes que contribuyan a sostener el respeto por la naturaleza y el modelo de sociedad que construyamos entre todos los latinoamericanos. Enfrentar el miedo. Que los intereses locales atados a la dependencia no nos permitirán apartarnos del camino suicida que transita el capitalismo globalizado. Los que así piensan deberían enterarse que en nuestros países somos muchos los que creemos posible volver a izar, triunfantes, las banderas de soberanía política, justicia social e independencia económica. Nuestro capital somos nosotros. ¿Que seremos castigados retaseándonos el crédito y las inversiones que se necesitan? En las manos, los conocimientos y la voluntad de lucha de nuestros pueblos
encontraremos lo que necesitamos para construir lo que nos propongamos. En la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Tecnología conveniente es crear trabajo. La primera prioridad que tienen los argentinos y los peronistas es crear trabajo en un país en que todo está por hacerse. Gracias por verlo. Muy bien. Me gustaría, Jorge, si podés contarnos un poco, para todos los que estamos acá, que tenemos militancia en un montón de sectores, cuáles son los riesgos que aún tenemos en cuanto a un fraude electoral y en qué instancia estamos entre los reclamos que ha hecho el Partido Justicialista. Bueno, les cuento eso un poco, porque ahora viene la del día a día. Existe riesgo cierto de un fraude electoral. Esto es lo primero que afirmo. Las consideraciones para afirmar esto, en realidad, tienen tres niveles, tres capas. La primera capa es una capa tecnológica. Es cierto que los sistemas tecnológicos que se han contratado ofrecen una preocupante posibilidad de ser interferidos y modificados. Esto es así. Hay algunos compañeros que le ponen, y algunas personas que le ponen énfasis al hecho de que venga un virus o que en algún punto de la transmisión se modifique algún dato. Pero esto, que es un hecho tecnológico, yo diría informático, tiene una cosa más grave aún, que es el hecho sistémico. El problema mayor que tiene el sistema que están implementando desde el punto de vista del sistema es que el nivel de precariedad y el nivel de desaprensión y de improvisación en esta instrumentación, después voy a contar los detalles, incorpora con un grado importante de posibilidad que nosotros desembocamos el día de la elección en un caos de información. Y ustedes saben que de los caos, en general ganan los más poderosos y pierden los menos poderosos. O sea, que atenti, muchachos, que la intención no sea esa que estoy planteando. No lo estoy afirmando, pero digo, existe una posibilidad importante. La tercera es una consideración de orden política. Los mismos señores que hicieron el fraude patriótico en la década del 30 son los que hoy conducen este desarrollo. Y en ese sentido, son los mismos señores, como habíamos hablado antes, y en ese sentido a mí no me provoca ninguna tranquilidad de que estos muchachos hayan puesto tanto énfasis, primero en el voto electrónico y después en este arreglo de morondanga, que en realidad no aporta nada a la eficacia del sistema, que es un sistema que con el correo argentino y con 50 años de producción, se van las lindas, ¿qué nos quedan a nosotros? Y con 50 años de funcionamiento sin fraude, no entendemos por qué. Es decir, el sistema electoral argentino funciona perfectamente, hace 50 años. Cualquier cambio
nos introduce una variable de duda que nos hace sospechosos las características y las intenciones de quienes las implementan. El Partido Justicialista Nacional ha tomado con seriedad este tema y con preocupación, especialmente en la figura del compañero Jorge Landó, que me pidió en un momento, y hemos conformado un equipo de técnicos para discutir los problemas técnicos, pero hemos desarrollado junto con Jorge dos pedidos muy concretos, uno a la Dirección Nacional Electoral y otro a la Cámara Nacional Electoral, alertando sobre estas características y planteando la posibilidad de la improcedencia de utilizar este mecanismo. ¿En qué consiste el mecanismo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. ¿En qué consiste el mecanismo? En primer lugar, hay que tener claro que este sistema es un sistema de cómputo, digamos, provisorio. Es decir, que es el conteo en el mismo día de la elección para dar resultados anticipados que son provisorios y que la única característica que tiene es que la gente sepa los resultados de la votación. El primer problema, que es un problema que viene arrastrando no es solo de este gobierno, es que los que están a cargo de hacer ese cómputo provisorio es el mismo Poder Ejecutivo, es decir, el mismo partido que forma parte de la elección. Esa es la primera cosa, digamos, incorrecta, realmente es improcedente, esto tendría que estar a cargo de la justicia electoral como es la definitiva. El segundo tema es el siguiente. Si bien es un dato, digamos, provisorio, en realidad ha tenido, desde siempre, el efecto de instalar un ganador. Es decir, los muchachos salen a las 9:30 de la noche y dice que ganó Macri. Entonces después hay que ir contra eso. Y yo personalmente sospecho que muchas de las encuestas que están sucediendo y que sostienen a Macri como un candidato con un porcentaje de votos, y muchos, incluso del lado nuestro, dicen, pero ven los votos que tiene Macri, pero ven los votos que tiene Macri. No es nada más que una preparación para naturalizar un supuesto triunfo que los que tenemos algo de militancia, recorrido, vemos que en la población Macri no puede ganar ni yendo de rodillas a Luján y de vuelta. Entonces, atento a esto. Y un recuerdo que yo de una pregunta que le hice a vos también y que le hago a ustedes. ¿Ustedes me pueden decir en el año 1946 cuál fue la fecha en que General Perón ganó las elecciones? 26 de febrero. 24 de febrero. Están equivocados. Ese fue el día de la elección. El 24 de febrero fue el día de la elección, Sí. y los resultados provisorios daban por ganador a Tamborini y Mosca ese día. Fue la necesidad, miren la importancia, fue la necesidad, la exigencia, la perseverancia y la orden de Perón de revisar urna por urna los votos que le dio finalmente el triunfo al gobierno popular. Por lo tanto, esto tiene a nosotros, los militantes tienen una obligación. Compañeros, más allá de que la rosca, en qué número figuremos en la lista, si nos guste más una forma de elegir u otra, tenemos que hacer militancia en cada una de las mesas y armar un sistema, más allá de lo que pensemos, para armar un sistema que permita controlar esto que tiene toda la tendencia de un fraude electoral. La posición del Partido Justicialista es una posición muy firme. La posición de Landó, la posición de José Luis Gioja también es muy firme, ha planteado la posibilidad de un fraude públicamente, y a medida que vaya avanzando el tiempo y disminuyendo las posibilidades de hacer estas cosas bien, va a aumentar y va a tener que aumentar la presión para la denuncia y para la configuración de la cosa terrible que se está armando. Faltan nada más que 50 días para la elección y ni siquiera se sabe cuáles son los colegios que están en condiciones de transmitir por internet. Esto es un desastre. Yo voy a la Dirección Nacional Electoral junto con Jorge todas las reuniones que hay. El otro día, hace 3 días atrás, nos mostraron la máquina que es la misma máquina que se daba en Conectar Igualdad, una maquinita y un escáner, una maquinita que está siendo programada. Se están desarrollando programas especiales por una empresa que se llama Symantec,
que dicen que es venezolana y es mentira. Smart Matic, perdón. Que dicen que es venezolana y es mentira. Que en la calificación esta empresa salió tercera, segunda o tercera en cuanto a calificación técnica, y como le bajaron 20 millones de pesos en el costo, desplazó a la empresa que lo hizo siempre, que es española, Indra. Gracias por el olvido de los nombres. Es decir, los mismos que transmiten los datos son los mismos que los computan. Es la misma empresa, una empresa que jamás ha tenido en Argentina una sola experiencia, que además viene con algunos antecedentes dudosos, que en la calificación técnica ha sido mala y que se pone a funcionar, y bajo sus espaldas la responsabilidad de hacer la elección más importante que ha tenido la Argentina, yo creo que en este siglo, porque es la elección que va a elegir los próximos 50 años de la vida. Entonces, en ese sentido quiero que poner alerta. Esto es un poquito lo que... Voy a hacer una preguntita porque me voy de viaje, vamos a nuestro pueblo. Una pregunta y una reflexión. La pregunta es... Me siento, no te molesta. Me siento. No. ¿Qué se gana con aplicar toda esta parafernalia que intentan? 1 hora más, 2 horas más. Por 1 hora no podemos poner en riesgo ni siquiera todo un proceso electoral ni 4 años de gobierno. Es absurdo, hay que oponerse sencillamente muy endeble el argumento que tienen para modificar. Para ganar 2 horas no se puede hacer semejante de pelota. Bueno, eso que decís vos, que es muy importante y que es el eje de la presentación, yo te voy a entregar, si es que no lo tiene, cuál fue la presentación que hizo la Dirección Nacional Electoral y a la Cámara. El eje es lo que vos decís. Ahora, ese eje se potencia si la militancia pelea esto, si la militancia trabaja esto. Esto no tiene que ser solo la voz de un técnico o de 5 técnicos y del apoderado del partido. Tiene que estar instalado por el conjunto, independientemente de la línea, de la pelea, de las concepciones. Esto es la pelea contra el macrismo y contra la oligarquía, compañeros. Y en ese sentido estamos todos unidos. Hay que movilizar. Una reflexión y ahora sí me voy. Venís amenazando. En serio. Con la conclusión del video, muy interesante e ilustrativo, recomienda la creación de trabajo. Pero yo considero que estamos en un estadio anterior. Metafóricamente creo que tenemos que dotar de la herramienta, diseñar la herramienta conveniente de las redes, de informática, para dar la batalla del eternauta. Creo que somos el eternauta. Esa es la filosofía. Pelear contra los poderosos con una filosofía, vamos todos juntos. Que no sea individualista. Bueno, yo creo eso, que las decisiones no surjan de ningún cenáculo, sino que se transforme en una conversación en donde todos los tipos que están contra este gobierno, yo creo eso, que están contra este gobierno, entiendan que están hermanados por un objetivo común de lucha. Ustedes diseñan el sistema. No, es que no es el sistema. ¿Sabés cómo se hace? Creando laburo, como hizo el general Perón. Es muy sencillo. Hagamos una ciudad en el medio del campo, como hizo Brasil, con Brasilia, y llegamos, y tenemos trabajo para 10 millones de argentinos, para diseñar una ciudad nueva que descomprima la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, y de Rosario, en una ciudad que además tenga tecnología, desarrollo, capacidad y dignidad para todos.
compañeros, vamos a seguir, vamos por el quinto, seguiremos y lo vamos a amalgamar, a amalgamar con Ariel, con lo que es la fiscalización, porque la fiscalización es el broche de oro de cualquier campaña. Si no nos ponemos las pilas hasta el último minuto de las elecciones y vamos a incorporar la tecnología, porque vamos a tratar de que todos tengamos nuestro teléfono cargado, que todos tengamos datos y que todos nos coordinemos hasta el último minuto para ganar. Gracias, compañeros.